Muy buenas noches. Feliz Año Nuevo desde Chicago. Para mí es un gran honor y un gran placer poder empezar el año bendiciendo a mis hijos, a mis amigos, a mis compañeros y aún a toda persona que tenga hambre y sed por la palabra de Dios. Algunos de ustedes ya conocen la historia que ayer sucedió algo aquí en Chicago que nunca había acontecido. Se fue todo el servicio de internet, lo cual en una ciudad tan técnica como Chicago es casi imposible pensar eso, pero sucedió y no pudimos hacer la transmisión. Y bueno, sucede que el mensaje era tan poderoso que yo dije, no, pues mañana empezamos el año con el mismo mensaje. Y espero que haya algo importante en esta palabra que en algún sentido amenaza a los demonios y a Satanás. Yo soy en un sentido muy simplista. Yo sé que Satanás es quien viene a robar, a matar y a destruir, y él está en contra de que la gente de Dios reciba la palabra de fe, especialmente porque lo que nos va a sostener en esta hora es lo mismo que nos sostuvo en el año pasado. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Ayer, como dije, era la 1 de la tarde y no tenía dirección sobre lo que el Señor quería que yo les dijera. Y recibí una carta de una pastora nuestra, donde ella me decía de cómo daba gracias a Dios que en el año la había bendecido, la había ayudado. Y vive en un lugar bastante fuerte, pero está haciendo la voluntad del Señor. Y ahí fue que me vino a mí la palabra del Señor para lo que creía que iba a ser el último mensaje, pero que se ha convertido ahora en el primer mensaje del año 21. Bueno, este año, como yo escribí ayer, el año 2020, sacó a la luz la verdadera espiritualidad de los llamados cristianos. Un cristianismo normal, intelectual, emocional y teológico se manifiesta por la incredulidad que no permite que la gente le crea a Dios y que no le crean sus pactos y sus promesas en una hora como la que vivimos el año pasado y aún estamos en ella. Tengo una pregunta, mis queridos amigos y hermanos. Ante las cosas que nos hemos enfrentado en el 2020 y las cosas que vendrán en el 2021, ¿tendremos más fe en los hombres y sistemas humanistas que en Jehová Dios, el creador de los cielos y la tierra? En lo que a mí se refiere, mi fe está firme en lo que me ha mantenido en el 2020. Un Dios que no miente y un Dios que siempre es fiel. Tengo una pregunta. ¿A quién le vamos a creer? ¿Le vamos a creer a Dios o le vamos a creer a la circunstancia, a los sentimientos o a lo que estamos viendo en nuestro entorno? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Dios creador del universo, mi sostenedor eterno, el Dios que venga a mis agravios, el Dios que me bendijo poderosamente y que no me dejó naufragar en el año que pasó, el Dios que ha permitido que crucemos al otro lado al año 21, el Dios que va en nuestra barca y no está dormido, está despierto. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. El Dios que nos ha dado una nueva esperanza por gracia. A ese Dios es que yo presento y que yo predico. Gracias, Padre, por la bendición que tú nos has dado y lo que tú vas a hacer con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, que exaltemos a Jesús y dependamos totalmente del Espíritu Santo para la tarea que nos queda. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera decirle, mis santos y queridos hermanos, para mí es un placer poder predicar y poder bendecir a ustedes. A menos que estuviera en un ayuno la semana que viene, que aún no sé. Pero mi propósito sería predicarle a esta misma hora todas las noches. Ahora, mi mensaje hoy es dando gracias por el peor año de nuestras vidas. En 1 Tesalonicenses, yo creo que ahí se recoge lo que yo hice el año pasado. Está siempre gozoso. Nadie notó que yo perdí el gozo el año pasado. Orad sin cesar. De eso todo el mundo es testigo.
que si hubo un tiempo que nos dimos la oración, fue en el año pasado. Dar gracias en todo. Nadie me oyó quejándome. Siempre dando gracias, porque en medio de las peores circunstancias, Dios estuvo con nosotros. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. O sea, no permitimos que todos los vientos contrarios nos apagaran la mecha del Espíritu Santo. Y no apaguéis, no menospreciéis las profecías, especialmente en un año cuando se definió mi ministerio profético. Y sabemos que Dios nos ha hablado proféticamente en este año pasado. Hay cosas que aún no se han cumplido, pero van a cumplirse. Y yo creo que estamos entrando en un tiempo muy profético también, empezando en este día. Y vamos a ver, vamos a estar con un oído abierto a ver qué es lo que el Espíritu Santo, porque yo me siento responsable de traerle la palabra de Dios a ustedes. Les amo y les bendigo. Y abra su corazón como la Virgen María abrió su corazón cuando el ángel la visitó. Ella no entendía cómo ella iba a poder hacer o realizar lo que el ángel estaba diciendo, ser madre sin conocer un varón. Pero ella recibió la palabra. Y hay cosas que quizás tú no entiendes cuando yo predico. Y hay personas que chocan porque tienen una mente religiosa en vez de una mente bíblica. Pero voy a pedirte algo. Dame una oportunidad, aleluya, a ver si lo que yo predico es de acuerdo a la palabra del Señor. Y haz como la Virgen María. Hágase conmigo conforme a tu palabra. No conforme a tus prejuicios, no conforme a mis prejuicios, sino de acuerdo a qué dice la palabra. Eso es lo que a mí me ha salvado y me seguirá salvando por el resto de mi vida. Ahora, tengo 7 cosas que yo puedo decir que fueron básicas y fundamentales para mí en el año 2020. En el año 2020 yo doy gracias porque descubrimos nuestro verdadero fundamento espiritual. Yo me pasé diciendo que todo lo que estaba en el corazón iba a salir, tanto lo bueno como lo malo. ¿Cómo está tu fundamento espiritual? ¿En qué tú estás parado? O sea, ¿qué es lo que te mueve a ti? ¿Dónde está tu fe? Eso es muy importante. Especialmente cuando se prende el fuego, es que se sabe de qué material estamos hechos. Si estamos hechos de hojarasca, de madera, o si estamos hechos de oro, plata y piedras preciosas. Nos prendieron el fuego. Fuimos calentados quizás con el horno 7 veces, pero prevalecimos. Hay otros que estaban hechos de hojarasca y desaparecieron. Hay iglesias que desaparecieron. Hay ministerios que desaparecieron. Hay pastores que no pudieron aguantar. Algunos hasta cometieron suicidio. Imagínate. ¿Por qué? Porque no tenían el verdadero fundamento espiritual. El fundamento en el cual nosotros podemos vencer lo que pasó y lo que pueda venir. No es una religión, no importa lo linda y los lindos rituales que tenga o la ortodoxia que tenga. Tampoco es una doctrina o un sistema de creencias con todas las posturas eclesiásticas y bíblicas que podemos tener. Es más que eso. Muchos, y quizás todos en alguna forma, descubrimos la superficialidad de la fe que muchos creían tener, pero era una fe basada en emociones, basada en consignas bíblicas, una fe buena para recoger plata, pero no una fe suficiente poderosa para resistir el combate del COVID-19 y de todo lo que este sistema ha traído en contra de la iglesia. No estamos hablando de una fe basada en emociones o en consignas bíblicas, y menos una fe basada en el carisma del predicador que te está predicando, sino una fe basada en Dios, basada en su palabra, basada en sus promesas. En este año tuvimos que descubrir y cimentar nuestra relación con la verdadera deidad. Tuvimos que conocer al Padre como el creador, como la fuente de todo, como el origen de todo. Y ahí también tuvimos que conocer al Hijo, o cimentar nuestra relación en el Hijo, porque el Hijo es quien nos lleva al Padre. Pero a la misma vez no podemos descuidar la persona del Espíritu Santo. No sé si me escucharon orando en muchas ocasiones, orándole a
Jehová Dios creador, porque Él tiene un nombre. Jesús Hijo, Redentor, y Espíritu Santo Consolador. Son 3 títulos que yo le doy a cada una de las personas de la deidad, o lo que se le llama en teología la Trinidad. Y esta relación fue fortalecida con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Hoy yo soy mejor cristiano que lo que era al principio de marzo, cuando empezó la pandemia. En segundo lugar, ¿por qué damos gracias en medio del peor año? Porque conocimos a Dios como nunca antes lo habíamos conocido. Y no está hablando un bebé en la fe, o alguien que acaba de convertirse. Le está hablando un hombre de 74 años de edad, que por cierto toda mi vida se le he dedicado al Señor desde que nací en el seno de un hogar cristiano, de un hombre de Dios, muy santo por cierto, Juan Rosario. Pero en estos meses, en estos largos meses, conocimos a Dios como nunca antes. En lo que a mí concierne o se refiere, hay un aspecto de Dios que se me hizo muy real. No que no lo conocía, pero se me hizo mucho más real. ¿Y qué fue lo que me hizo más real? Que Dios, además de ser un Dios, además de ser omnipotente, es un Padre. Entonces, al yo ver a Dios como un padre, yo me veo como un hijo. Y entonces hay una relación diferente. Porque cuando vemos a Dios simplemente como Dios, puedo temerle y puedo adorarle, pero no me puedo relacionar con Él en esa relación tan especial, que es la relación que tiene un padre con un hijo y un hijo con un padre. Es algo que a mí, por eso, todos los días oro el Padre Nuestro. Es parte de mi vida de oración. Porque donde Jesús nos enseñó a orar, siempre se dirigió al Padre. Pero descubrí en Él que Él es un Padre responsable. Además de eso, es un Padre amoroso. Y es un Padre generoso. Es un Padre que tiene todo el poder que yo necesito y los recursos que necesito, como una de sus criaturas, pero más como uno de sus hijos. Y sé que es un Padre bueno y un Padre que se compadece de los hijos. Conocimos a Dios como nunca antes. Entendí que la prioridad de mi vida debe ser mi relación y comunión con el Padre Dios, por encima de ninguna otra cosa. Mi relación y comunión con Dios es algo que no se puede comprometer o negociar. Es algo al cual hay que ponerle toda la atención, a lo cual hay que dedicarle toda la fuerza y toda la pasión. No simplemente como un acto ritual o como un acto emocional, no, sino como un acto pasional. Aleluya. Desarrollando mi relación y mi comunión con Dios. Para esto me inspiré mucho en la vida de hombres adoradores como David. Los salmos fueron de gran bendición para mí. Aleluya. Ahora, conocimos a Dios como nunca antes. Se me hizo muy patente que el gran yo soy. Se me hizo muy patente cuando Dios le dijo a Moisés cuál era su nombre, por el cual él iba a describirle a ese Dios que los iba a libertar de Faraón. Dile: yo, Jehová. La palabra Jehová es Yahvé, Yahweh, Jehová, el que es, el eterno, el Adonai. Aleluya. Así que se me hizo muy patente que el gran yo soy anda buscando los que sabemos que no somos nada. Anda buscando los que no tenemos nada. Anda buscando los que no podemos hacer nada. Somos nada, no tenemos nada y no podemos hacer nada. ¿Para qué? Para Él meterse dentro de nosotros. Para Él llenarnos. Y para que entonces Él sea en nosotros. Para que lo que yo tengo es porque Él lo puso en mí. Y lo que yo puedo hacer es porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entendí que el gran yo soy solamente se mete dentro de un gran no soy. Y así es que yo me presento ante Dios con un vaso de barro, sabiendo que sin Él soy nada. Y que es por medio de Él viviendo su vida en nosotros, que entonces puedo hacer lo imposible y puedo creer por lo improbable. Eso solamente viene por medio de conocer a Dios. Entendí que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Otra versión dice: hará grandes hazañas. Me di cuenta por qué Jesús dijo, y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Me doy cuenta por qué Pablo se queja que hay creyentes que no conocen a Dios. Aleluya. Que su gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal porque no conocen a Dios. Oh, pero qué lindo cuando el Espíritu Santo nos reveló a Jesús, y Jesús nos revela al Padre, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, es el camino al Padre. Jesús es quien nos enseña la verdad del Padre, y Jesús es quien nos da la vida que el Padre tiene para nosotros. Por esa razón, doy gracias por el peor año de mi vida. Número 3, doy gracias porque aprendimos a orar para vivir. Aprendimos a orar para vivir. No aprendimos a orar para llenar una cuota, no aprendimos a orar simplemente porque estábamos en desesperación. Tuvimos mucho tiempo para orar, no podíamos ir a las tiendas. Esos meses que nos mantuvieron encerrados en Panamá, podíamos ir quizás 2 veces a la semana, era por 2 horas. Teníamos mucho tiempo para orar. Aprendimos a orar para vivir. Aleluya. Y vivir para orar. Orar dejó de ser para mí cumplir una cuota de minutos o de horas. Y interesante que fue cuando más oré y cuando oré más largo. Y para mí también orar fue más que hacer una lista de peticiones, sino que entendí que orar es una conexión con el cielo para recibir el oxígeno de Dios para sobrevivir. Porque en algunos momentos como que nos quedamos sin respiración, nos quedamos sin oxígeno. Y no es que teníamos el COVID, pero teníamos la desesperación, teníamos la ansiedad, teníamos la preocupación. ¿Cómo esto se va a resolver? Yo como pastor decía, ¿cómo es posible que mi gente no se me descarríe? ¿Cómo es posible que podamos seguir sosteniendo toda esta empresa que tú me has permitido levantar en Panamá? Es para que la gente se turbe. Y bueno, pero gloria a Dios que el Espíritu Santo siempre sopla en la oración. Y uno recibe que Dios sopla sobre mí. En el momento de mayor necesidad, en el momento de más tinieblas, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas mientras nosotros estamos buscando a Dios por la mañana. ¿Cuántas veces en mi tiempo de oración me sentí como el salmista David, que dijo, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes? Es algo muy, muy interesante. No morirme para ver a Dios, sino ver la intervención de Dios en mi modus vivendi aquí en la tierra. Entonces hubo que creer que estaba orando a propósito. Dios me estaba escuchando. Se me hicieron muy patentes las palabras de Jesús. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Vimos al Padre recompensándonos en público. Cada día Dios me dio una palabra fresca para ustedes por más de 7 meses. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Pero eso significa el valor de la conexión con Dios. Entendí que el Padre me esperaba cada mañana para darme los recursos espirituales para el día en respuesta a mi oración. Me acuerdo ahora cuando fuera a las 4 o fuera a las 5, que yo venía a mi oficina. Esta era mi rutina: ir a hacerme el café y traer el café conmigo con un banano, y empezaba a amar a mi Dios, y yo sabía que había un momento que yo podía decir, tú estás aquí conmigo, el Padre está aquí conmigo, porque Jesús me dijo, el Padre que ve en secreto, así que Él está aquí conmigo. Después dijo, bueno, Jesús está conmigo, Él dijo que Él nunca me dejaría. ¿Y qué del Espíritu Santo? Claro, porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestra debilidad para orar por las cosas que esperamos. Y digo, wow, entonces aquí está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, pero ¿y quién más? Y aquí están los ángeles. Porque el ángel del Señor fortaleció a Jesús en un momento de oración. Y cuántas veces yo sentí también la fortaleza del ángel. Entendí que el Padre me esperaba cada mañana para darme los recursos espirituales, los recursos ilimitados para el día
en respuesta a mi oración. Y vengo a decirte, la gloria para Dios. Me dio los recursos ilimitados. Me dio todo lo que yo necesitaba y mucho más. No simplemente me dio para mí, me dio para poder compartir con otros, para poder bendecir a otros. Y no estoy siendo tan espiritual ahora a decirles que simplemente bendiciones, finanzas, ayuda, visitas y diferentes cosas que Dios me dijo a quién ayudar y cómo hacerlo. Aleluya. Aprendimos a orar para vivir. Y aprendimos a vivir para orar. Más importante que ninguna otra cosa. Número 4. ¿Por qué doy gracias por el año que acaba de pasar? Porque la gracia de Dios fue más abundante que todo lo que Satanás envió contra nosotros. Fuimos claros desde el principio que esta plaga le envió Satanás. Porque toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso indica que Dios no pueda usar una plaga para traer juicio también sobre un mundo que le está dando la espalda a Dios y que le están escupiendo su cara con las posturas morales que ahora se están tomando en diferentes países. Y veo que hay países que no se arrepienten a pesar de lo que están pasando. Imagínense, un país como Argentina ayer o anteayer, en medio de una pandemia, declararon la legalidad del crimen del aborto de bebés. Imagínense eso. Ya usted sabe lo que sucede, la maldición que se desata sobre un país. Ahora, aún así la gracia de Dios fue más abundante que todo lo que Satanás envió contra nosotros. Envió la posibilidad de ser contaminados. Y quiero decir algo, nunca yo he condenado a nadie porque murió del COVID. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Si alguien tiene fe para resistirlo, cada uno vive conforme a la fe. Hay pastores de nuestros ministerios que murieron con COVID. Hay miembros de nuestras iglesias del mundo entero que se fueron al cielo. Claro, están en el cielo, están mejor que nosotros. Y si le preguntaríamos si quisieran regresar a esta tierra, lo primero que nos dirían, no queremos regresar allá. No queremos andar con un bozal donde no podemos alabar a Dios. Nunca he juzgado a nadie, ¿entiende? Porque ha muerto. Nunca he dicho que no tiene fe, pero a la misma vez sé que la fe es importante y que la fe tiene el poder para sostenernos. Cada persona de acuerdo a su nivel espiritual y cada persona de acuerdo a su experiencia juzgará mis mensajes. Mis mensajes no han sido condenatorios nunca, han sido mensajes de bendición y de edificación. Quiero decir que la mayor parte de las personas que yo oré se salvaron del COVID, pero unas pocas se murieron. No depende de mi fe ni depende de mi habilidad, depende del Señor y depende aún de cosas que uno no sabe que existen en la relación de las personas en su relación con Dios. Y hay cosas que uno no entiende. Hubo un caso aquí en Estados Unidos el año pasado de un apologista, un teólogo, un hombre que sabía defender las verdades clásicas de la Biblia. Y murió, no murió del COVID, creo que murió de un ataque al corazón. Yo me pregunté, el hombre tenía la misma edad que yo tengo. Y yo dije, bueno, pero Señor, ¿por qué razón? Se veía en salud, se veía bien y de repente. Bueno, no juzgo nunca. Pero entonces, hace 2 semanas que descubrimos que el hombre era un pervertido sexual. Un perverso sexual. Un hombre muy serio, o sea, no era un charlatán. No, estaba hablando de un señor muy clásico, muy teólogo. Se descubrió que era un perverso sexual, ¿entiende? Con las mujeres que no eran la de él y aún gente de su propia oficina. Claro, ahora yo sé por qué murió. O sea, no fue que Dios se lo llevó, fue que él le abrió una puerta al diablo. Este asunto de morir es mucho más complicado que simplemente tomar una postura. Hay cosas que no tenemos explicación para ello, pero a la misma vez eso no nos va a quitar la fe para que nosotros podamos creerle a Dios para que sane a los enfermos. Ahora, nadie puede decir que no vinieron tiempos de turbación. Yo los tuve durante el encerramiento al que el sistema nos sometió. Ahora mismo yo quisiera estar en Panamá ya el lunes, o si no el domingo, pero que otra vez nos encerraron. Y es fácil uno turbarse, porque uno no puede hacer, no tiene el libre, especialmente a mí es cuando nos cierran las iglesias, cuando no puedo estar.
Para mí es una tortura yo no poderle predicar a la gente. Aleluya. Y sé que hemos hecho un buen trabajo por medio de las redes sociales y lo seguiremos haciendo. Porque no vamos a permitir que el diablo se salga con la suya. Vamos a ser más que vencedores. Y vamos a pelear las buenas batallas de la fe. Y no vamos a retroceder para nada. Va Shakira, va Kaya. Ahora, trágicamente sabemos de infinidad de personas que no pudieron aguantar las presiones de esta pandemia. Quisiera decir que fueron pecadores. Cristianos no pudieron. Aleluya. Algunos perdieron la fe. Otros se dejaron arrastrar tanto por las presiones del mismo infierno que aún cristianos terminaron su vida en un suicidio, lo cual indica de las presiones que tenían. Aleluya. Así que yo doy gracias a Dios que yo pude prevalecer. Yo doy gracias a Dios que pude ser una bendición. Por eso yo les decía a ustedes, no se desconecten. Conéctense en cada día, porque hoy viene una palabra que te va a ayudar a hoy. Mañana tendrás otro reto. La palabra de mañana te va a ayudar. Y cuando abrimos las iglesias en Panamá, fueron docenas de testimonios, pastor, gente que no me conocía. La palabra suya fue la que me salvó por esos 7 meses. Y creo que no importa el tiempo que estemos ahora, le seguiré enviando la palabra del cielo, para que no caigamos en turbación y para que no nos dejemos arrastrar por las presiones del mismo infierno. Solo los que teníamos una revelación de la gracia, solo los que teníamos una revelación de la misericordia y fidelidad de Dios, fuimos los que nos pudimos sobreponer a este ataque de las tinieblas. Nunca he sido un predicador de un gran carisma. Nunca he sido un gran predicador de emocionar a la gente para que aplaudan, para que brinquen o para que salten por los pasillos. Los que son testigos de mi ministerio, tanto en Chicago, en el mundo entero como en Panamá, se da cuenta que por 7 años enseñando fe, redención, palabra y reino. Eso es lo que hace falta. Y eso es lo que nos va a preparar para lo próximo que puede venir. No tengo una palabra de Dios de lo que es. Sea bueno, sea malo, sea peor que esto, lo podemos vencer en la misma forma. Solo los que teníamos una revelación de gracia, de misericordia y fidelidad de Dios, nos pudimos sobreponer a este ataque de las tinieblas. Aprendimos que por su gracia, cuando somos débiles, somos fuertes, porque el poder de la gracia de Dios reposa sobre nosotros. Yo creo que usted entienda esto. ¿Quién no es movido por los ataques de las tinieblas? Ayer tuve yo el último ataque del año pasado. O sea, para darme un mayor testimonio que fue mi peor año. Vengo preparado, vengo con mi saco, vengo con mi corbata, vengo con mi sonrisa. Aleluya. Para yo poderle dar este mensaje anoche. Y de repente acontece algo que fue una obra diabólica. No hay otra explicación. Pero aquí estoy hoy. Aleluya. Y está saliendo mucho mejor hoy que lo que hubiera salido ayer. ¿Por qué? Porque esta no es la obra de un hombre. Pero una cosa que he aprendido, a Satanás no se le huye. Si le huyes una vez, pasará todo el resto de tu vida oyendo. A Satanás hay que demostrarle que el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Y que hay una gracia de Dios que es más que suficiente para sostenerme y para ayudarme. Y para no dejarme confundir, neutralizar, desenfocar por sus mentiras. Por eso, busquemos la revelación de la gracia, de la misericordia y de la fidelidad de Dios para los próximos ataques que puedan llegar. Aprendamos que por su gracia, cuando somos débiles, y que somos fuertes porque el poder de la gracia de Dios reposará sobre nosotros, como reposó el año pasado. Número 5. ¿Por qué di gracia en el peor año? Porque la fe dejó de ser una doctrina y se convirtió en una vivencia. Porque el justo por su fe vivirá. ¿Para qué es la fe? Para vivir. O sea, la fe no es para morirse. La fe es para vivir. Después la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La convicción de las cosas que no se ven. ¿Cuál es el propósito de la fe? El propósito de la fe es vencer. Porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es el propósito de la fe? Creerle a Dios. ¿Cuál es el propósito de la fe? Aleluya. Poner los enemigos bajo nuestros pies. ¿Cuál es el propósito de la fe? Que yo pueda no retroceder del camino al cual Dios me ha indicado. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe agrada a Dios. Y cuando agrada a Dios, pone a Dios a mi disposición para ser mi galardonador
el regalador de los que le buscan con diligencia en esa vida de fe. ¿Qué sucede? Los que tenían una fe conceptual, y hay gente de iglesia evangélica que tiene una fe conceptual. Nuestros hermanos evangélicos, muchos de ellos tienen una fe conceptual. Hay otros que son nuestros hermanos pentecostales y tienen una fe emocional. Y hay otros, quizás los católicos, algunos de ellos, tienen una fe doctrinal. Sea fe conceptual, emocional y doctrinal. Muchos chocaron con la realidad de que su fe no estaba puesta en Dios. Y en sus pactos, porque no conocían de sus pactos. ¿En qué estaba su fe? Su fe estaba en su propia habilidad para creer. O su fe funcionaba mientras el mar está como un plato. Pero en el momento que empezaron a soplar los vientos contrarios y que la embarcación empezó a negarse y que vino la turbación y vino los pensamientos, los miles de pensamientos que vienen, que a todos nos vienen. A todos nos vienen. Soy sincero si yo no les dijera a ustedes que cada vez que siento algún ataque sobre mi cuerpo y siento que mis huesos como que me duelen, lo primero que me dice el diablo: te agarré, te agarré. Oigo al COVID que me habla: te agarré. ¿Y ahora qué vas a hacer? O sea, yo nunca he negado que todos tenemos una lucha, que hay que pelear la buena batalla de la fe. Y la batalla peor es en nuestros pensamientos. Por eso, trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. En la forma como yo vivo peleando y peleo viviendo. No hay otra forma. ¿Vendrá algún tiempo cuando no habrá pelea? No, es hasta el final, hasta que Cristo venga o yo me vaya. Así es que se vive, porque el justo por su fe vivirá. Pero es peleando la buena batalla de la fe, porque es buena, porque siempre sé que gano. Ahora, esta fe le funcionó a los justos solamente, porque el justo por su fe vivirá. No solamente el que es declarado justo por la sangre, el que vive una vida de justicia y que agrada a Dios. Porque son los justos los que viven por fe y nunca retroceden. Son los justos los que saben que Satanás viene, pero no encuentra nada en ellos. Son los justos los que saben que su justicia agrada a Dios. Son los justos los que juntamente con Jesús han cumplido toda justicia. Y son los justos los que esperan que el cielo se abra sobre ellos. Y son los justos los que esperan, aleluya, que el Espíritu Santo venga y los llene. Y son los justos los que esperan oír esa voz del cielo: tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia, con quien estoy contento. Y son ellos los que no retroceden. Porque la fe dejó de ser una doctrina y se convirtió en una vivencia. Por medio de esta fe hemos tenido que luchar y combatir el miedo. Además que estamos combatiendo el encerramiento. Además que estamos combatiendo, aleluya, a veces que no teníamos lo que necesitábamos para hacer un plato favorito. Porque no podíamos ir al mercado. Además de eso, algo que se convirtió en peor que el virus. COVID-19 fue el virus del miedo, del amedrentamiento que el diablo ha traído a muchos de nosotros. Es evidente que algunos hermanos no nos entienden, porque siguen siendo hombres naturales que no entienden las cosas del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Con todo respeto, yo siempre les dije: observen todas las regulaciones sanitarias que se están dando en cada país, pero no seamos esclavos de los hombres tampoco. Y tampoco vamos a poner nuestra fe en el alcohol para lavarme las manos. Porque mucho con todo y alcohol le cayó el COVID. Mucho con todo y el bozal o la mascarilla se murieron con el COVID. Hacemos eso, yo lo hago. Pero al fin de cuentas es Dios, es la fe en Dios. No hay nada como la fe en Dios. Yo no voy a glorificar el alcohol. Yo no voy a glorificar la mascarilla. Yo no voy a glorificar el distanciamiento social. La mayor parte de esas cosas se ha probado que nada de eso tiene ningún valor contra este demonio, porque es un demonio engendrado en el infierno. Tanto así que cuando el ángel le habló a David Coto acerca del COVID, le dijo: un quinta columna que vino del mismo infierno
para destruir la raza humana. Ahora, le prediqué en contra del miedo y le seguiré predicando en contra del miedo. Porque el miedo indica que no conocemos a Dios. El miedo indica que no tenemos fe. El miedo indica que tenemos más fe en Satanás, o más fe en el virus, o más fe en las soluciones humanistas que en lo que Dios ha dicho en su palabra. Mi palabra dice, el Salmo 91, que plaga no tocará mi morada. Mi palabra dice, yo ven mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yo ven la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? La palabra dice, yo ven mi pastor, nada me faltará. La palabra dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La palabra dice, aleluya, caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Y veré la recompensa de los impíos, porque plaga no tocará mi morada. Ahora, si tú puedes combatirme a mí toda esa ametralladora de versos que te he enviado, entonces podemos hablar. Pero yo no voy a hablar con nadie que no hablemos de acuerdo a lo único que tiene autoridad. Se llama la santa palabra de Dios. Tanto el antiguo pacto como el nuevo están llenos de promesas de protección, promesas de santidad y promesas de proyección hacia cosas mejores, lo cual Dios ha prometido. Porque el fin del asunto, como en el caso de Job, puede ser mejor que el principio. Así que ya la fe es un modo vivendi. No es simplemente una doctrina o un pensamiento positivista. Número 6. ¿Por qué yo di gracias por el peor año? Porque Dios fue fiel a sus pactos y a sus promesas. Fue fiel a sus pactos y a sus promesas. Y para mí esto es muy importante. Porque fue durante ese tiempo de pandemia que un ángel le dijera a David, que es uno de mis pastores, que este tiempo era un tiempo para predicar del pacto. Y es más, el ángel le decía, me cuestiono por qué hay muchos pastores, aún de Maranata, que no están predicando el pacto. Porque mi consiervo Nahum, dijo el ángel, ha sido un hombre que se ha mantenido siempre predicando el pacto. Y siempre él dice, esto es por el pacto. Y aun cuando él celebra la Santa Comunión, él habla que está entrando en pacto conmigo. Esa es la razón por la cual él ha vencido todo lo que ha venido contra él. Ese fue el testimonio de un ángel que David lo vio, como yo estoy viendo aquí a Jebriel, que está sentado aquí en una silla. Habló con él y él con él. ¿Entiendes? Una experiencia que yo nunca he tenido. Aleluya. Y nos dio órdenes que siguiéramos hablando del pacto. Descubrí lo que ya yo conocí un poco, pero no del todo, que Dios es un Dios de pactos. Y que descubrir esto es un salvavidas. Descubrir esto es mejor que tener un préstamo del banco. Es mejor que ganarme la lotería. Saber que Dios es un Dios de pacto. En esto yo me he agarrado durante todas las crisis que he tenido en esta larga vida que el Señor me ha concedido. En que Dios es un Dios de pacto. Ahora, cuando uno descubre la fidelidad de Dios y la infalibilidad de sus promesas, es imposible. Es imposible que uno tenga fe. La fe mía viene de saber que Dios es un Dios de pacto. La fe mía viene de saber que un Dios de pacto no miente y que Él dio una palabra para 1000 generaciones. Imagínate, de ahí está mi fe. Así que es imposible descubrir la fidelidad de Dios y la infalibilidad de sus promesas y a la misma vez no tener fe. La fe viene automáticamente para uno agarrarse de Dios en todas las situaciones y ser más que vencedor. ¿Por qué? Yo doy gracias por ese terrible año y termino en el 7. Y para mí esto está cerca de mi corazón, porque siendo apóstol y siendo pastor, mi corazón es la iglesia. Porque la verdadera iglesia, no la iglesia denominacional, no la iglesia histórica, perseveró. La verdadera iglesia prevaleció. La verdadera iglesia permaneció en el propósito de Dios. Prediqué más que nunca el año pasado. Lo que nunca había predicado en ningún otro año, prediqué más que nunca. Hay más mensajes ahí en el canal de YouTube, Púlpito León Rosario, del año 2020 que de ningún otro año.
A veces prediqué 2 veces al día. A veces predicaba 3 veces al día por alguna cosa que Dios me daba, alguna síntesis profética o algo. Así que la verdadera iglesia, los verdaderos ministros perseveramos, los verdaderos apóstoles y profetas perseveramos, prevalecimos y permanecimos en el propósito de Dios. No nos desconcertamos, no nos desenfocamos, no nos descentralizamos del plan de Dios. La iglesia, la que yo conozco, fue una fuerza de reino para fortalecer los creyentes. Seguimos predicando fe, seguimos predicando reino, seguimos predicando provisión, seguimos predicando gloria en medio de las peores circunstancias. Escuchaba a otros y solamente hablaban del COVID-19 y solamente hablaban enseñándole a la gente recordándole a la gente las medidas sanitarias para que se protegieran del virus. Yo lo siento mucho. Ellos no le van a predicar fe a la gente, que los médicos hagan eso, que los ministerios de salud hagan eso. A mí lo que me toca es predicar la palabra. Yo no soy médico, a mí Dios no me mandó a mí hablar, aleluya, del COVID como una enfermedad. A mí Dios me mandó a hablar del COVID como un demonio del mismo infierno. Y esos demonios se reprenden con la fe en la palabra de Dios, con el reino de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Oh, verdadera iglesia, perseveró, prevaleció, permaneció con el propósito de Dios. Fue una fuerza de reino para fortalecer a los creyentes. Oh, mi gente salió fortalecida. Esta iglesia se movió en compasión para atender a los más necesitados. Aleluya. Repartimos miles de bolsas de comida a los más pobres, aquellos que el gobierno nunca atendió. Nosotros los atendimos. Aleluya. No solamente eso, la verdadera iglesia le siguió dando un testimonio al mundo que somos relevantes en medio de las peores circunstancias. No sé lo que va a pasar en el año que empieza hoy. No importa lo que venga. Jesús tendrá una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. La persecución nunca destruye la iglesia. La persecución santifica a la iglesia, perfecciona a la iglesia. El fuego de tribulación que puede venir, lo que hace es que el oro, que todas las impurezas que tenemos sean quitadas, para que entonces el oro brille tal y como es, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada, aleluya, en alabanza cuando Jesucristo sea manifestado o revelado. Iglesia, prepárate para grandes cosas. Yo no sé lo que vendrá, no tengo una palabra profética definida. Es posible que la tenga antes que predique el domingo, cuando predique mi primer mensaje aquí en la iglesia Maranata fundadora aquí en Panamá. Pero algo yo sé es que Dios no es un Dios de atraso. Dios es un Dios de progreso. Dios es un Dios de que lo mejor siempre está por venir, que el fin del asunto es mejor que el principio, que el mejor vino se deja para el final. Dios es un Dios de restauración, que Dios en algunos sitios Él habla de restaurar 7 veces lo que el enemigo nos ha quitado. Ahí es que yo me paro y ahí es que yo me fundo. Queridos amigos y hermanos, un gozo estar con ustedes. Permítame leerle una escritura que me sirvió mucho en el año pasado, y con esto después oraremos. El Salmo 27, la nueva traducción viviente. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario. Me pondré en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría, y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor. Ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo.
Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones. Oh Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permita que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Ningún diablo podrá impedirlo. Espera con paciencia al Señor. Espera con paciencia al Señor. Espera en fe por tu milagro. Espera en fe por tu sanidad. Espera en fe por tu restauración. Sé valiente, no seas gallina, y sé esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia, con persistencia. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo esperamos. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Padre, en el nombre de Jesús ahora. Padre, tú me has dado una oportunidad. He sentido la unción de Dios. He sentido el propósito para el cual yo nací. Yo nací para esto. Para ser un profeta. Para ser un pastor. Para ser un motivador de la fe de Dios. Para conseguir que el pueblo de Dios entienda los pactos y las promesas de Dios. Y que cada uno de ellos pueda vivir un nuevo nivel de fe, de victoria, de gloria, de visión y aún de prosperidad económica. Padre, en el nombre de Jesús, Satanás, te ordeno ahora que saque la garra de cualquier persona que esté enferma del COVID. Demonio de COVID, te reprendo. Si tú me estás escuchando, recibe el milagro ahora mismo. Y declaro sobre ti el reino de Dios. Todo el que esté endemoniado, tiene alguna aflicción demoníaca, sé libre de esa confusión mental. Ese espíritu de suicidio que está rondando a algunos, yo te echo fuera en el nombre del Señor. Y ahora también pido que cualquier cáncer se seque. Sécate, cáncer, aleluya. Yo oro, Señor, por aún pastores de nuestro ministerio que están sufriendo, Señor. Oro, Dios, aleluya, por esa esposa de ese pastor que oré hoy, Señor, en México, para que se levante, Señor, y que el COVID no me la lleve. Declaro ahora, Señor, que tu bendición viene y se manifiesta, Señor. Bendigo a mis hijos en Panamá, Señor, que sigan soportando este asunto y que no se turben, porque esto va a pasar. Y cuando pase vendrá una gloria postrera que será mayor que la primera. Queridos amigos y hermanos, Nahum Rosario, su padre espiritual, o su amigo o su hermano, como usted quiera decirme, no hay problema. Le amo y oro sobre ustedes y los bendigo en el nombre del Señor. Y les invito que este domingo, aleluya, a las 12:30 hora de Panamá, se conecten para un mensaje especial, donde creo que es posible que Dios me pueda dar la visión para este año que empezó hoy. Les amo y les quiero. Y les doy un beso, un besote de año nuevo. Los quiero mucho. Chao. Bye bye. Bye bye. Glorificamos, oh Jesús.